Todo un viacrucis tienen que vivir los venezolanos para abastecerse de gasolina. Hacen filas durante horas en las estaciones de servicio y ante la escasez de combustible, incluso pues no tienen efectivo para pagar y han tenido que apelar a hacer trueques. Pagan hasta con comida en los surtidores. A continuación, un informe de nuestro periodista Oliver Fernández desde Caracas. El colapso por la escasez de gasolina no se justifica en el país que tiene la mayor reserva petrolera en el mundo. La misma destrucción del país, hermano. No es posible que un país petrolero nosotros tengamos que pasar trabajo para echar gasolina. Pana, tengo más de una hora en este lío, dando vueltas por las bombas. Un abandono total, una desidia de los gobernantes. No es posible que tengamos petróleo y vivamos en estas condiciones paupérrimas. ¿Qué le diría usted al régimen de Maduro? Que se vaya de una vez por todas y nos dejes en paz. Hay quienes prefieren caminar y dejar sus vehículos estacionados para no gastar lo poco que les queda de gasolina. Es difícil porque me toca patear la calle, no me toca de otra. Reservar lo poquito que tengo del carro de gasolina para que una emergencia utilizarlo, pues. La tragedia es doble. Los carros fúnebres llegan con el cadáver a las estaciones de servicio para tener prioridad. Solo en Venezuela, para poder echar gasolina al carro que está en emergencia, trajo el muerto en la urna, Naguará. No lo quisieron traer, el tipo trae el muerto, chamo. Mira, chamo, ahí está el muerto. El valor de la gasolina es simbólico y tampoco hay efectivo, y esto es lo que reciben los surtidores como forma de pago. Eso tampoco es obligado, la gente da lo que quiera dar, si un paquete de arroz, un espagueti o cualquier cosa. Si no tiene, lleva gratis. O nos da cualquier otra cosa, pero hay mucha gente, la gran mayoría de mucha gente no paga porque no tiene efectivo. Cualquier cosa que se te ocurra, un cigarro, pastillas, cualquier cosa que se te ocurra. ¿Eso es lo que le dan de pago? A algunas personas, otras se dan sin pagar. ¿Es lo mejor que le han dado desde que usted está aquí surtiendo gasolina? O un kilo de harina pan. Algunos ciudadanos prefieren no emitir opinión por miedo. El trabajo no puedo estar opinando. Expertos en materia petrolera han dicho que Venezuela pudiera quedarse sin combustible a finales del mes de diciembre. El régimen de Nicolás Maduro no ha podido reimpulsar la producción. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Sobre este tema quiero conversar con José Toro Hardy, es economista, experto además en temas de petróleo. Allí lo veo, doctor Toro Hardy, como siempre es un gusto. Bienvenido a NTN 24. Carlos, muy buenas tardes. Encantado de poder conversar otra vez. Bienvenido. ¿Se ha sentido la escasez de combustible, doctor Toro, en 18 de 23 estados de Venezuela? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay gasolina? Bueno, sencillamente porque las refinerías están paradas. De las refinerías de Venezuela, apenas 2 venían trabajando a menos del 10% de su capacidad. Las refinerías de Amuay y Cardón. Todas las demás refinerías del país están inoperativas. Y esto es muy doloroso porque Venezuela históricamente fue un gran exportador de gasolina. De hecho, el Caribe entero funcionaba con gasolina venezolana. Pero en este momento hay que hacer horas, muchas horas de cola, particularmente en algunos sitios como en Maracaibo, en San Cristóbal, aquí en Puerto Ordaz, etc. En Caracas el problema era menor. Quizás porque ellos tratan de cuidar a Caracas por la implicación política de la capital. Pero en los últimos días el problema está llegando también a Caracas y se están notando grandes colas, no como en otros lados, que a veces hay que estar un día entero haciendo cola, pero se está notando, hay que hacer colas importantes para surtirse de gasolina. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, dijo por allí en una declaración de prensa que la escasez se debe a que hay problemas en la descarga de solventes en los puertos del país para trabajar la gasolina. ¿Usted qué dice ante esa declaración? ¿Se necesita ese producto? ¿Es cierto? ¿Está muy lejos de la realidad? ¿Es más político que real lo que está diciendo? Probablemente es una combinación de las dos cosas. El petróleo venezolano es un petróleo pesado con muchos residuos metálicos, sí. y con mucho azufre. Para poder procesar eso y transformarlo en gasolina es necesario plantas de craqueo catalítico. Nuestras refinerías producen, nuestras refinerías están dotadas de esas instalaciones.
pero además se necesita probablemente diluentes, que antes producían nuestras refinerías, pero ya no la están produciendo. De manera que es una combinación de todo un poco. Es inconcebible que un país, uno de los grandes productores de petróleo del mundo, como era Venezuela, en este momento no sea que abastecía a todo el Caribe con gasolina venezolana, un país cuyo petróleo abastecía el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos, porque era nuestro petróleo que llegaba a nuestras refinerías de 5 en los Estados Unidos, allí era procesado y allí a través de 7 grandes refinerías y en 15.750 estaciones de servicio se atendía el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos. Hoy en día, el pobre mercado venezolano, destruido por la crisis económica, ya no es capaz de ser abastecido por nuestras refinerías y estamos dependiendo de que llegue gasolina importada de otras procedencias para poder resolver temporalmente el problema. Doctor Toro, esto de la importación de gasolina en Venezuela, siendo un país petrolero, con las reservas más grandes probadas del mundo y todo aquellos bombos y platillos que le agrega el régimen de Nicolás Maduro, no es nuevo. Y cuando usted me dice, apenas el complejo refinador de Paraguaná, que es Amuay y Cardón, estaría operando entre 10 y 15%, me habla de que la importación de combustible en este momento es imposible. Pienso en las sanciones que tiene el régimen de Venezuela, por ejemplo, por parte de Estados Unidos. ¿Es eso lo que está pasando? Es decir, Nicolás Maduro venía importando, el régimen venía importando combustible para suplir las necesidades de los venezolanos. Pero ahora, ¿por qué no lo ha podido hacer? ¿Por las sanciones que le ha impuesto, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos? No, mire, ya no es un problema de los Estados Unidos. La producción petrolera de Venezuela viene desmoronándose desde el año 2008 cuando modificaron la ley de hidrocarburos. Desde luego las sanciones agravaron la situación, pero la situación de las refinerías no tiene nada que ver con las sanciones en los Estados Unidos. Tiene que ver con que desde hace años no se hacen las labores de mantenimiento en ellas, no se han hecho inversiones de ningún tipo, las refinerías están paralizadas. Eso no tiene que ver con sanciones, eso tiene que ver con incapacidad, con mala administración. Por supuesto, las sanciones ahora son la guinda del pastel, pero de todas maneras, aunque no estuvieran funcionando las refinerías, bueno, nos venía llegando gasolina de Europa, nos venía llegando gasolina de Rusia y probablemente nos viene llegando algo de gasolina de la India. Pero es más, en este momento, tratando de escabullir las sanciones, está aumentando un poco las exportaciones de petróleo de Venezuela, fundamentalmente hacia la India. No hay ninguna razón imaginable, bueno, imaginable sí, pero ninguna razón racional para que en Venezuela falte gasolina. Sí, mira, es tan absurdo el problema que le voy a comentar algo que usted acaba de escuchar. La gasolina en Venezuela se está regalando. Un camión cisterna de gasolina cuesta en Venezuela 2 bolívares por año. Pero ese mismo camión cisterna a veces se lo llevan de contrabando a Colombia y allí lo venden en $25.000. La poca gasolina que tenemos a veces es llevada. Eso es absurdo, eso es inconcebible. Ahora, la gasolina que llega a las estaciones de servicio no se le está cobrando a las estaciones de servicio, no se le está pagando el sueldo a los bomberos, a los operadores de las estaciones. Cuando uno va a surtirse de gasolina, lo que uno paga es propina que uno le daría al operador, al bombero, es el sueldo en este momento de los que atienden las estaciones de servicio. Y muchas veces, pues si uno no tiene con qué pagar, no la pagan. Simplemente le dicen, no pague, váyase. Otras veces, como no hay circulante, no hay efectivo en Venezuela, pues entonces la gente lo hace con trueque y entrega cualquier cosa, desde un paquete de arroz hasta un paquete de galletas, o un cigarro. Es inconcebible, es un desorden impresionante. Nadie en el mundo puede entender cómo se ha llegado a este nivel de destrucción de lo que era PDVSA, que era la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero. Quiero hacer un comentario, doctor Toro, sobre el tema. Yo hacía referencia al tema de la condición de las refinerías, como para tener referencia a lo grave del asunto, tomando en cuenta que desde hace mucho tiempo ya se dice que Venezuela viene importando combustible porque precisamente, por ejemplo, en el complejo refinador de Paraguaná, en Amuay, la planta de craqueo catalítico que usted me decía precisamente ha funcionado muy poco o casi nunca. Es la información que uno maneja con gente que está allí. Ahora,
hacía referencia a eso. Sí, está funcionando irregularmente. Sí, y hacía referencia a eso por eso, no porque las sanciones tengan que ver con la condición de las refinerías, porque es un tema que además trabajadores petroleros han venido denunciando, doctor Toro. Ahora, Venezuela sigue cumpliendo, por ejemplo, con esos convenios Petrocaribe, qué sé yo, cualquier otro convenio que haya firmado la Revolución Bolivariana, que es de suministro de crudo para que otros países puedan incluso comercializarlo a nivel internacional. ¿Lo siguen haciendo? Sí, lo sigue haciendo. Con Cuba se sigue enviando. Por supuesto, ha disminuido sustancialmente eso, sencillamente porque ha disminuido sustancialmente la producción. Mira, hace 20 años, cuando el presidente Chávez llega al poder, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios de petróleo. Para aquel momento estaba en marcha un proceso que se llamó la apertura petrolera, ya negociado, aprobado por el Congreso Nacional, ratificado por la Corte Suprema, por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ya hechas las licitaciones, había previsto todo un proceso de inversión que de haberse cumplido, hoy deberíamos estar produciendo más de 5,5 millones de barriles diarios, o entre 5 y 5 millones de barriles diarios. El informe del mes pasado de la OPEP nos hablaba de apenas de 670,000 barriles por día. Es posible que este mes haya aumentado, no estoy seguro si la producción o las exportaciones, porque había una gran cantidad de petróleo almacenado que no se había podido exportar y que tenía copados los tanques de almacenamiento. Incluso había tanqueros cargados de petróleo estacionados. Eso, en este momento, a través de un contrato con Reliance, que es una empresa de la India, empezó a aumentar la exportación. Yo todavía no estoy seguro de qué ha ocurrido con la producción, pero probablemente alrededor del 11-12 de cada mes la OPEP saca su informe. Aquí están diciendo que aumentó a casi 1 millón de barriles diarios la producción. Bueno, ver para creer. Ahora, doctor, según lo que usted conoce, información por supuesto que sé que todavía maneja dentro de PDVSA, de trabajadores que están allí alarmados por la situación que se vive dentro de la gallina de los huevos de oro de Venezuela, que es PDVSA, quería preguntarle si esto sigue así, ¿en cuánto tiempo? Es decir, en Venezuela hay reservas de gasolina, por ejemplo, para situaciones críticas. Por ejemplo, si esto sigue así, la gente comienza a preocuparse por la distribución de los alimentos, es decir, de la carne, del pollo, qué sé yo. Si esto sigue así... Claro. Le escucho. Sí, bueno, claro, pero todo el mundo está muy preocupado con esto, porque no es solo la distribución de gasolina para los automóviles, es que también con el diésel está ocurriendo lo mismo, y eso es indispensable para traer los alimentos desde el campo hasta las ciudades. Ahora, doctor, Venezuela no cuenta con reserva, esa era la pregunta, de gasolina para situaciones críticas. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro puede decir la semana que viene, bueno, vamos a ir surtiendo poco a poco mientras vamos solventando. Pero no cuenta con una reserva, por ejemplo, algunos tanques que la gente no conozca, qué sé yo, y pueda decir, bueno, voy a solventar el resto del año y ya en enero comienzo a surtir normalmente el país con combustible. ¿Venezuela cuenta con esas reservas o no? Venezuela tenía reservas de gasolina, pero en este momento es evidente que al interior del país no están llegando, las cosas son inmensas. Pareciera que estamos dependiendo de que empiecen a llegar algunos tanqueros del exterior. Si llegan algunos tanqueros, el problema podría solventarse temporalmente. Pero hasta que no seamos capaces de retomar el funcionamiento de nuestras refinerías, va a ser muy difícil que el problema esté resuelto. Tendremos periódicamente escasez de gasolina, a veces más graves que otras, pero la verdadera solución es hacer las inversiones que se requieren para poner a funcionar nuestras refinerías. Y ahí estamos hablando de que para reactivar la industria petrolera venezolana se estima que hay que entre inversiones y gastos destinar una suma de entre 25 y 30 mil millones de dólares por año durante los próximos 8 o 10 años, nada más que para recuperar la producción que teníamos hace 20 años. Eso nos habla del nivel de destrucción masivo que ha sufrido la industria. Pero adicionalmente hay otro problema. El Estado venezolano está quebrado. Es imposible pensar que el Estado pueda hacer esas inversiones de 25 o 30 mil millones de dólares por año. Eso hoy en día, si queremos reparar la industria petrolera, tendrá que ser con inversión privada, para que de la mano con el Estado, y digo de la mano, porque el Estado es el que fija las normas, el Estado es el que fija las reglas, el Estado es el que hace las licitaciones, etcétera,
se hagan las inversiones y empezar a recuperar lo que era una de las mayores empresas. Y quizás, probablemente, el caso específico de PDVSA, bueno, tendrá que quedar allí, pero será un actor más dentro de ese mercado. Tenemos que recuperar la industria. Primero, porque tenemos grandes reservas en el subsuelo. No es verdad que tengamos las reservas más grandes del mundo. Esas son cifras falsas que viene dando el gobierno. Pero sí tenemos reservas más que suficientes para retomar la producción a un nivel importante. Al mismo tiempo, tenemos que entender otra cosa. La Agencia Internacional de la Energía y otras instituciones especializadas nos están diciendo que de aquí al año 2040 la demanda mundial de petróleo va a seguir creciendo, pero que del año 2040 en adelante empieza a disminuir progresivamente, desplazado el petróleo por otros agentes menos contaminantes. ¿Qué significa eso? Que si queremos aprovechar esas reservas que hay en el subsuelo, para mañana es tarde. Ya deberíamos estar definiendo las políticas para poder atraer las inversiones que se requieren, como lo están haciendo todos los demás países que tienen reservas de petróleo en el subsuelo, entre otros Arabia Saudita, que en este momento está vendiendo parte de las acciones de Aramco, que es la empresa petrolera más grande del mundo, para monetizar esas reservas que tienen en el subsuelo, previendo que de esa manera destinen ese dinero a diversificar la economía. Eso es una política sensata. Bien, y algo que parece imposible para Venezuela. José Toro Hardy, economista, experto en temas de petróleo. Como siempre es un gusto, doctor, conversar con usted. Tenga usted una feliz tarde. Gracias. Buenas tardes, hasta luego.